ecosistema que piensa, propone y decide colectivamente hacia dónde quiere avanzar. Las votaciones que acabáis de realizar son mucho más que un ejercicio participativo. Son el punto de partida de la nueva hoja de ruta 2026-2029, el documento que marcará las prioridades del sector tecnológico asturiano en los próximos años. Y ahora sí, entramos de lleno en nuestro primer bloque de la jornada, soberanía tecnológica y estrategia en inteligencia artificial. Entramos así en el primer bloque de la mañana dedicado a un tema absolutamente estratégico, tanto para Europa, para España y, qué decir, también para Asturias, la soberanía tecnológica y la estrategia en inteligencia artificial. Porque hablar de soberanía tecnológica no es solo hablar de infraestructuras o de datos, es hablar de capacidad de decisión, de independencia digital y de liderazgo en innovación, de ser protagonistas, no espectadores, en esta nueva era de la inteligencia artificial. Para abrir este bloque tenemos con nosotros a una de las personas que mejor puede ayudarnos a comprender hacia dónde camina Asturias en este terreno. Os invito Javier y Enrique a que me acompañéis. Ya conocéis a Javier, ha estado director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias, y a Enrique Jaime, director de Cluster TIC. Un aplauso para ellos. Teníais media hora, Enrique. La seguís teniendo, ¿vale? Si habláis un poco más no pasa nada, tomamos más tiempo café y si no, hasta donde dispongáis. Muchas gracias. Sí, buenos días. Sí, hola. ¿Se oye ya? Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. Un placer ver la sala tan llena. Muchas gracias por participar en este proceso y aquí que por dinamizarlo. La verdad que han sido semanas de mucho trabajo, ¿eh? Parece que, lo decía aquí que ayer, fue realmente duro a última hora de la noche decir, bueno, de todo esto, cómo lo sintetizamos en unas líneas que se puedan poner en un slide y que se puedan votar relativamente con cierta facilidad, ¿no? Y Javier, veterano de los Asturias Digital, porque ya en la primera edición, en el 21, ya hablamos de la digitalización de la administración pública. Bueno, colaboraste muy intensamente en aquel proceso y ahí ya seleccionamos, bueno, pues como hoy, una serie de iniciativas que hemos trasladado al Gobierno del Principado, muchas de ellas ejecutadas. Felicitaros por el reciente premio también que os han dado en Telecable, creo que muy merecido. Y que no es frecuente que a una administración pública desde el sector privado se le felicite por cómo está evolucionando en su gestión. Y claro, entonces voy a decir, vamos a recordar lo que hicimos en el 21 y que se ha ejecutado sí, que no, porque nos lleva media hora, César, no nos da para nada. Entonces, pero sí te voy a preguntar una cosa casi personal. De todo eso que se ha hecho en estos 4 años de gestión, ¿cuál es el proyecto que, por su dificultad o por su impacto, cuál sería el proyecto que destacarías como más importante en estos años? Mirando un poco al pasado, ahora miramos al futuro, pero un poco viendo lo que ha pasado en este periodo, ¿qué es lo que consideras que te genera más satisfacción? Bueno, pues muchas gracias, lo primero, Enrique, por la oportunidad de estar aquí y por la felicitación. Tengo que decir, y esto sobre todo de cara a poner en valor el trabajo del equipo, que muchas veces de los empleados públicos están denostados en muchas ocasiones, que realmente en el último año hemos recibido 3 premios. ¿Sí? 3 premios y todos ellos ponen en valor la innovación. El primero de ellos fue justo hace un año de la Consejería de Derechos Sociales por el apoyo en el trabajo a su gestión. Y una semana antes del de Telecable, del Grupo MásMóvil, nos dieron de la revista Byte también por el proyecto de Mi Principado, valorando su innovación y el impacto que tenía en el servicio público. Bueno, pues es verdad, y también de esa manera personal que me decías, que pensando un poco en esta entrevista de hoy, hacías bagaje y yo todos los días tengo la sensación de que no hemos hecho nada. Porque estás pensando en lo que quieres hacer, en todo lo que falta todavía por abordar, ¿no? Y ves una cosa que no funciona bien o ves cosas que podrían estar mejor y realmente es en lo que estamos en el día a día. Pero luego, cuando preparas también precisamente un evento como este, como la intervención anterior, y sacas datos y empiezas a ver que hay cosas que realmente han cambiado mucho, ¿no? Cuando echas la vista atrás, pues sí que, hombre, es una satisfacción ver que desde luego que se han hecho cosas que han tenido impacto. Si tengo que seleccionar un proyecto, además que tenga cierta visibilidad, que pueda ser conocido por la gente, creo que me quedo con Mi Principado, que lo acabamos de lanzar hace muy poco y que realmente todavía no está teniendo el impacto que queremos y que creemos que va a tener. Pero
sin duda ya es un canal de cambio radical en lo que es la relación de la ciudadanía, de las empresas con la administración. Es un proyecto complejo, de muchas integraciones, la primera del propio proyecto, que nace de dos proyectos diferentes. Uno era la renovación de lo que era nuestra sede electrónica, casi a nivel de usabilidad, un proyecto de puertas hacia afuera, de mejorar la experiencia de uso cuando alguien se dirigía a la administración. Pero luego había otro proyecto también estratégico dentro de nuestro camino, que era una especie de CRM, ¿no? de gestión inteligente y proactiva de nuestra relación con la ciudadanía, con, entre comillas, nuestros clientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso, integrarlo en un único proyecto, que es Mi Principado, pues ha sido complejo, pero creo que el resultado es muy valioso y lo veremos seguramente en los próximos meses, en los próximos años, porque es el canal de evolución de toda nuestra relación con la ciudadanía, donde cambiamos y un concepto que hablábamos en el 2021 ya tan necesario de la proactividad de la Administración, pues está ahí ya lo tenemos, ya tenemos la herramienta adecuada para ser proactivos, para personalizar la experiencia de la gente en su trato con la Administración, que no deja de ser un organismo que es de todos, que en realidad es responsabilidad de todos y que está para cuidarnos a todos, para acompañarnos a todos en nuestra vida diaria. Y es muy relevante que tengamos una herramienta de este tipo que además no solo establece esa mejora en la usabilidad, en la relación que percibe la ciudadanía cuando se acerca a la Administración, sino que por dentro también establece mecanismos para mejora de procesos internos que redunda también en una respuesta mucho más eficiente de la Administración. Con lo cual, digamos que aunque hay muchas cosas detrás, hay muchos otros proyectos, se aglutina muchos de los conceptos que queríamos poner en marcha cuando afrontábamos esa estrategia de transformación digital. Enhorabuena. Vamos a lo que nos ocupa ahora, el tema de la soberanía, la inteligencia artificial, los reglamentos. Vamos a empezar por la capa más alta. Europa hace año y pico publica el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, que bueno, supuso incertidumbres, ¿no? A veces es el sector pensando, bueno, a ver cómo va a afectar a la competitividad de las empresas frente a los modelos americanos o chinos a la hora de diseñar herramientas que contengan inteligencia artificial, cómo nos va a afectar el que aquí tengamos una regulación que en otros países no existen, ¿no? Ha pasado un tiempo, ya vemos que bueno, las cajas, ¿no? Los niveles que ha definido el reglamento. Vamos ahí. ¿Crees que realmente genera, desde el punto de vista de la competitividad empresarial, especialmente las pymes europeas, ventajas, inconvenientes? ¿Dónde ves la fortaleza de que Europa tenga su propio reglamento? Bueno, yo creo que siempre ha habido ese tema polémico, ¿no? De esto de la regulación, si la regulación va en contra de la innovación. Bueno, yo tengo mi propia opinión, que es todo lo contrario. Yo creo que la regulación, evidentemente una buena regulación, esto luego podremos entrar en el debate de cómo se ejecuta esa regulación o cómo se diseña, pero creo que una buena regulación va todo lo contrario, favorece la innovación porque establece unas autopistas por donde tú puedes ir avanzando y eso yo creo que favorece el desarrollo, ya no la innovación, pero desde luego sí el desarrollo de la tecnología. No hace mucho trajimos a Asturias al director de la agencia. Yo creo que él está evangelizando por toda España y tratando de eliminar esos miedos, ¿no? que hay y que yo creo que ahora que han pasado ya unos meses, yo creo que las propias empresas empiezan a ser conscientes de que no es que esto no es un desastre, ¿no? Que no les están poniendo ningún muro a la innovación, al desarrollo de la inteligencia artificial. De hecho, de los 4 niveles que hay de riesgo, el único que está vetado es el inaceptable, el último nivel, que está pensado para cosas que hoy en día podemos pensar que se hacen en otros países con pocas garantías democráticas y de garantías de los derechos de las personas, como puede ser la puntuación social, ¿no? Que te evalúen en función de tu comportamiento social, tengas luego consecuencias, ¿no?
Bueno, pues eso son cosas de las que están vetadas. El resto pues son aspectos que, primero, no suponen una traba administrativa ni burocrática y por otro lado, pues yo creo que establecen un marco de buenas costumbres y de atender a no traspasar determinadas líneas que yo creo que cualquiera, independientemente de la tecnología, sino en cualquier ámbito funcional, pues no debería traspasar. Pues con la inteligencia artificial tampoco, ¿no? Es un poco lo que trata de plantear. Claro que el reglamento busca proteger al ciudadano ante situaciones de posible uso, no de cómo desarrollas o no desarrollas software, sino bueno, la protección finalista del ciudadano, ¿no? Y al final, en esos casos tan extremos como los que comentas, el 95% del software que podamos estar desarrollando en nuestras compañías no aplica a situaciones de este estilo, por tanto, tampoco es una reglamentación que tampoco, de momento, es en Corsete, veremos cómo evoluciona en Corsete especialmente, ¿no? Vamos a España, de repente, bueno, pues el Gobierno de España actúa de una forma pionera, generando la ESIA que acabas de nombrar. Asturias compitió por tener la sede de la ESIA, desde el clúster fomentamos también, ¿no?, una candidatura para que Asturias tuviera la sede de la ESIA, no ganamos. Pero en cualquier caso creo que demuestra buena salud del sector tecnológico asturiano el decir, bueno, somos capaces o podríamos haber sido capaces de tener la sede en Asturias porque tenemos un ecosistema capaz de soportar una institución como esa, ¿no? Está en Galicia y además, eso, como bien dices, con un director haciendo mucho evangelización, ¿no?, sobre el reglamento. Bien, Europa hace su reglamento, España crea su agencia y de forma pionera, y Asturias es pionera en España, por tanto somos pioneros en Europa en la creación de un reglamento interno, el 98/2025 creo que es, en el que bueno, pues crean las bases también para el uso de la inteligencia artificial en la administración pública asturiana. Cuéntanos unas pinceladas de qué es eso. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que esa iniciativa de pelear por la sede de la agencia, yo creo que a pesar de no haber tenido el éxito que buscábamos, sí visibilizó el potencial que tenía Asturias en la materia, ¿no? Nos dimos cuenta, claro, empezabas a contactar con diferentes agentes y empezabas a darte cuenta de toda esa potencia agregada que tenía Asturias muy cerca, a veces un poco desconectada, que nos pasa, porque somos pequeños, nos conocemos todos, pero luego a veces hacemos cosas de manera muy desconectada. Y eso sirvió para conectar todo ese ecosistema y para visibilizar ese potencial que tenía Asturias. Yo creo que no ha sido en balde. Y, de hecho, pues tenemos algunas otras iniciativas en las que estamos trabajando que, en cierto modo, nos estamos apoyando en todo ese trabajo y que vamos a ver si en algún momento pueden dar sus frutos. Retomando lo que me preguntaba sobre la regulación, nosotros desde la Administración entendemos que tenemos una responsabilidad mayor de las empresas en el uso de la inteligencia artificial. Digamos que cuando estamos hablando de que nos tenemos que ocupar de cuidarnos, de cuidar a las personas, a nuestra sociedad, que ese es el objetivo de la Administración, de impulsar el desarrollo económico y social, pues todo lo que hagamos con inteligencia artificial tiene un impacto todavía más sensible, por decirlo de alguna manera. Y teníamos que, por otro lado, ser conscientes de que, antes decía, ¿no?, yo creo que la Administración tiene que ser referente en innovación, en impulso de la incorporación de nuevas tecnologías, con lo cual teníamos un doble objetivo: asegurar de que estábamos haciendo las cosas bien y asegurarnos de que aprovechábamos el potencial de la inteligencia artificial y de que nos lanzábamos a por ello, porque veíamos una gran oportunidad de mejorar nuestros servicios. ¿Qué es el reglamento que hemos desarrollado? Son unas instrucciones para nuestra Administración. En realidad, no estamos regulando nada de las empresas, ¿no? Las empresas pueden seguir trabajando de la misma manera, para eso ya está el reglamento de la Unión Europea. Nosotros lo que decimos es, muy bien, hay un reglamento y ahora dentro de la Administración vamos a impulsar el uso de la inteligencia artificial, pero lo vamos a usar de esta manera. Primero, asegurándonos que respetamos toda la normativa superior, no vayamos a ser nosotros los primeros que la incumplamos. Por otro lado, incentivemos el uso de la inteligencia artificial, y eso lo hacemos de dos maneras. Por un lado, creamos un sandbox, es decir,
vamos a fomentar la innovación, un escenario de pruebas donde no haya riesgos. Ahí se puede hacer innovación con inteligencia artificial de una manera segura y eso nos ayudará a realmente recoger más soluciones basadas en inteligencia artificial. Y por otro lado, el hecho de tener ese reglamento, ese decreto, cuando nosotros nos ponemos a hacer tramitación de contratos, de proyectos, tenemos una serie de fiscalizaciones. Dentro de nuestras soluciones, que no suelen ser fáciles para las personas que luego jurídicamente tienen que hacer esa fiscalización, pues si encima les hablas de inteligencia artificial, con todo lo que hay en los medios, de los peligros que tiene, de la posible vulneración de los derechos humanos, etcétera, pues la persona que está fiscalizando eso seguramente va a tener, desde luego, que mirar todo lo que significa el proyecto con mucho más detenimiento. Si hay un decreto que está respaldando eso que nosotros estamos diseñando, que estamos tramitando, que estamos contratando, esa fiscalización va a ser mucho más sencilla y eso puede favorecer el acelerar esos proyectos dentro de nuestra propia organización. Con lo cual, entendíamos que primero era algo que yo creo que cualquier organización tiene que tener. Si tú vas a usar inteligencia artificial, tienes que pensar cómo la vas a usar y tienes que asegurarte de que no te vas a meter en un lío y de que la estás usando adecuadamente y además cuál es tu estrategia, que ese era otro punto. Puedes estar cumpliendo todos los reglamentos, toda la normativa europea, nacional, en materia de inteligencia artificial y a lo mejor estar cometiendo errores contra tu propia estrategia, en el sentido de, hablamos muchas veces del riesgo de los datos, seguramente luego entraremos en ello también, pero ya no es un tema de riesgo de los datos, es el riesgo del conocimiento. La inteligencia artificial aplica ya a la parte de conocimiento y eso es algo que también nosotros entendíamos que teníamos que proteger. Vamos a eso, vamos a la soberanía del dato, ¿no? Otro de los temas preocupantes es que parece que hemos perdido la soberanía del dato personal, que está en manos de Google y de Meta y de, en fin, empresas de fuera del contexto incluso europeo, aunque con sedes, regulaciones en Europa que nos protegen con la ley de protección de datos y todo el entramado legal que nos protege en este sentido. Estas regulaciones, ese sandbox, ¿cómo podríamos un poco aprender los que estamos aquí, las empresas que quieran participar, que quieran decir, bueno, tengo dudas, ¿puedo utilizar ese sandbox para ver cómo que esa gobernanza de datos estoy utilizando la legislación, la normativa adecuada, porque es todo un poco nuevo para todos, ¿no? ¿Hasta qué punto el Principado se abre a colaborar en ese sandbox sobre el tema de la soberanía y de cómo proteger nuestros datos y de cómo ir generando esos ecosistemas que hemos tenido? Veo representantes por aquí de CETIC y de algunas otras organizaciones que, bueno, que están trabajando en temas de espacios de datos compartidos, que es es un elemento interesante. Luego, más tarde, vendrá también el director general de Red.es, que va a lanzar pronto también una convocatoria para participar en los espacios de datos, tanto como desde el sector público como del sector público o del sector investigación, si queréis, y del sector empresa, con ayudas para incorporarte a estos espacios de datos compartidos. ¿Cómo el Principado, que estáis en ello, podéis ayudar o a colaborar con nuestras pymes para que, bueno, aprendan en esto y aprendan a moverse en ese mundo de la protección de nuestros datos y sobre todo también de la protección de los datos de los clientes? Porque al final, tus datos son tus datos, las de tu empresa, pero lo que realmente estás trabajando son con los datos, con las organizaciones para las que ofrecemos servicio, ¿no? ¿Cómo podemos participar ahí o cómo ves que podemos colaborar en ese ámbito? Yo creo que son dos cuestiones separadas, ¿no? Por un lado, el tema del sandbox, lo que establecimos en el decreto de regulación del uso de la IA nos autoobligamos a generar un espacio de sandbox para experimentación donde podemos aportar nosotros también datos anonimizados para que esos desarrollos de servicios puedan realmente ser probados y validados para su uso luego en la administración pública. Y eso está más enfocado al impulso de desarrollo de la inteligencia artificial. Y si hablamos de espacios de datos, pues yo creo que hay dos cuestiones. Una, la soberanía del dato. El dato, evidentemente, hay un reglamento ya de protección de datos que yo creo que está muy asentado, que yo creo que las organizaciones, digamos que es algo que ya lo tienen interiorizado, que es maduro,
quizás también en parte por las multas que ha habido y que han de alguna manera incentivado a que todo el mundo tome sus precauciones en el uso de los datos de sus clientes o de las personas, ¿no? Y eso yo creo que está más o menos encauzado. Ahora viene, digamos, otro reto, que es el tema de los espacios de datos. Y eso significa que hay que aprovechar la información que tenemos. Esos datos son muy valiosos y ahora tenemos capacidades para procesar todos esos datos en muy poco tiempo y de una manera aplicada a determinadas capacidades productivas de diferentes empresas. Tenemos varios retos. Yo creo que el tema de quién es el dato, yo creo que eso está claro. Lo que hay que vencer es el miedo y el conocimiento de cómo compartir ese dato. La gobernanza. La gobernanza, efectivamente. La gobernanza que viene primero de establecer unas reglas, de establecer una semántica, de comparar las mismas cosas, de tener esa calidad del dato. Nosotros mismos tenemos un problema interno en la administración. Tenemos un montón de información. Silos. De muchos hilos, de muchos ámbitos, porque realmente no somos una administración, somos muchas administraciones en una, ¿no? Con muchas gestiones que históricamente de manera independientes, donde los datos no era algo fundamental, lo fundamental era la tramitación. Entonces nos encontramos casuísticas que ahora nos sorprenden, pero que si te pones 20 años antes, pues dices, pues era natural, no te importaba tanto si escribías el dato perfecto o tal, sino tramitar la gestión o el expediente que estabas ejecutando. Entonces, eso que nos pasa a nosotros pasa en todas las organizaciones, cuanto más grandes, peor. Pero después de eso dices, bueno, pero es que además es muy interesante que seamos capaces, como región, como país, de establecer esa compartición de datos para tener un valor añadido, para multiplicar el valor de determinados procesos productivos. Y ahí, a pesar de los incentivos que pone en marcha Red.es, de los espacios de datos, donde también aprovechar a decir que Asturias también tiene un papel destacado y así nos lo trasladan habitualmente, pero aún así, siendo un papel destacado, todavía es escaso. O sea, tenemos que ser conscientes del valor que tiene esa compartición de datos. A nosotros desde la Administración nos parece súper interesante esa compartición de datos entre entorno privado y entorno público. Nosotros nuestras interoperabilidades a nivel de administraciones son un elemento fundamental en nuestra gestión y yo creo que es un tema mejorable pero bastante maduro, pero sin embargo una interoperabilidad pública o privada no existe prácticamente, ¿no? Las iniciativas que estamos poniendo en marcha con el espacio de datos de salud o con los proyectos de Cuélebro sí. o el proyecto que colaboramos con FINBA, del FINBA Data Trust, por ejemplo, sí. Son ejemplos muy significativos, o el propio espacio de datos con la PIT y con la PIA de turismo, de Segitur, pues son otros proyectos. De Serida, el de Serida, el que también el de Serida, efectivamente, también. En fin, en definitiva, son proyectos que realmente mejoran la competitividad del sector en el que se genera ese espacio de datos y que no hay que tener miedo, lo que hay es que tener, como en todo, a las cosas no hay que tenerles miedo, igual que a la IA, hay que entenderlas, hay que conocerlas y hay que saber gobernarlas. Y ahí es por donde hay que empezar, ¿no? Y con eso aprovechar las oportunidades. Enlazamos con el sandbox de esa manera para que, bueno, saber cómo aprender a moverse en esos entornos. ¿El que en el propio sandbox? Sí. Bueno, es lo que digo, no está pensado para eso, para ese sandbox, no. Yo creo que eso podemos plantear otros escenarios, ¿no? Y yo creo que la Administración, ya no la regional, está incentivando el uso el desarrollo de los espacios de datos. Nosotros también estamos sacando iniciativas de espacios de datos y dándoles, promocionándolas y difusión. Y yo creo que a partir de ahí es donde, entre todos, tenemos que ir componiendo ese ecosistema. Sabes que en el grupo, que en el clúster nos organizamos en nodos, en grupos de trabajo, y que bueno, recientemente, un poco por empuje también de Iván Aitor, que se incorporará seguramente a lo largo de la mañana, desarrollado uno sobre el Asturias Data Center, ¿no? Sobre la posibilidad de que Asturias se convierta también en la posibilidad de un lugar idóneo para alojar centros de datos, ¿no? Está la iniciativa del Pozo San Jorge, que evidentemente sabemos que parte de la infraestructura del Principado se va a alojar en este lugar y, por tanto, pocos juegos, porque
no vayamos a jugar con las cosas de comer, pero también qué posibilidades ves de colaboración en la disponibilidad de esa soberanía, que aunque incluso allá ciertamente puede estar alojado en cualquier lugar de Europa, vas a tener toda la legislación, pero que para Asturias se convierta en una oportunidad también los data centers como una posibilidad también de negocio y de actividad para el sector. Este es un tema complejo. Yo creo que es algo en lo que hay que estar, en la posibilidad del desarrollo de una economía alrededor de los data centers. Es evidente que el dato es ahora algo fundamental para toda la economía y tener esa soberanía y esas infraestructuras propias, bueno, pues te da una autonomía estratégica muy relevante. Ahora, yo creo que la clave está en acertar cuál es el nivel de apuesta, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? Sí, porque son hiperescalares no parece que sea el caso, claro, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto acometes una inversión en eso que luego hay que ver el retorno y no lo haces en otra cosa? Esto es lo de siempre, ¿no? El coste de oportunidad. Desde luego hay que estar y la apuesta en el Pozo San Jorge está ahí, yo creo que muy acertada y es evidente que es un punto estratégico, pero tenemos que darnos cuenta de que además de esa soberanía del dato, que en cierto modo en Europa está, yo creo que es algo bastante solucionado con los diferentes reglamentos y con las normativas que existen, a mí me preocupa hoy en día más la soberanía del conocimiento y la capacidad de procesamiento de la información. Si queremos tener factorías de IA, que yo creo que eso es una apuesta en la que tenemos que involucrarnos, es muy relevante toda la parte de capacidad de procesamiento, ¿no? Y de infraestructura para hacer eso y de consumo energético también, porque claro, viene detrás. Y creo que ahí todo eso además influye en esa soberanía del conocimiento. El dato estará en el Pozo San Jorge o estará en Ámsterdam. Y en ambos casos, dependiendo para qué, porque lógicamente en función del procesamiento, de los retardos, de las latencias puede influir, pero es más importante que los modelos que entrenemos o reentrenemos, que están generando conocimiento, que están generando toda esta nueva ahora tendencia de la agéntica, ¿no? De la generación de agentes de IA, que eso sí podamos ser líderes en ese tipo de desarrollo, porque detrás de eso está el conocimiento en general de la productividad, de los negocios, de los diferentes negocios, ¿no? Y ahí creo que tenemos una oportunidad de posicionarnos y de apostar por ello y de invertir, porque ahora mismo también requiere una inversión relevante. Exactamente, cierto. Bueno, vamos con otro tema, un poco la colaboración público-privada que siempre ha habido desde el Principado con el sector, ¿no? Ya suena a tiempos pretéritos, ¿no? El famoso framework del Principado, ¿no? que tanto apoyó al crecimiento del primer sector TIC en Asturias, la primera formación en Java y los primeros empresarios que salieron a partir de esa colaboración, de esa atracción importantísima que tuvo el Principado en esa época. Después el Principado siguió traccionando también porque tenemos por aquí empresas, Inetum, Rico, Capgemini, empresas multinacionales que han pensado en instalarse en Asturias porque el Principado requería de una serie de servicios, o empresas importantes de Asturias como DXC para Dupont, por ejemplo, requerían una serie de servicios y de capacidades en la región, y el Principado también traccionó en eso, en ese crecimiento del sector, ¿no? Ahora vemos que el Principado está apostando, lo comentabas en tu intervención inicial, en un desarrollo importante de estructura propia desde el punto de vista personal, un software factory prácticamente dentro de la propia organización, tener vuestros propios equipos de inteligencia artificial con científicos de datos en la plantilla, lo cual nos parece estupendo. Y ahí la pregunta de enlazo con eso, cómo puede traccionar de este nuevo modelo de software factory que está desarrollando el Principado a la colaboración con el sector, y a que de ahí pues puedan salir proyectos colaborativos con las pymes o con el tejido, ¿no? O sea, ¿cómo puede seguir traccionando con esa visión que tienes ahora desde la Dirección General, eso que ha hecho siempre el Principado, pues que se mantenga, ¿no? Que pueda seguir funcionando?
El famoso framework o el proyecto del framework del Principado creo que fue uno de los proyectos más exitosos que pudo acometer la Administración del Principado de Asturias en muchos años, ¿no? Y tuvo su momento, y en ese momento pues yo creo que todavía hoy vivimos las consecuencias de lo que supuso, de la creación de un tejido de desarrollo de software en Asturias, de un montón de empresas TIC alrededor de esa iniciativa. Pero yo creo que estamos en otro momento. Ahora la manera de traccionar o de intentar apoyar el tejido empresarial TIC en Asturias tiene que tener otros mecanismos diferentes. Nosotros no es que estemos montando una software factory dentro del Principado, ni que nos estemos dotando de medios propios para hacer esos desarrollos, en absoluto. Cuando creamos las figuras de los científicos de datos o seguimos incrementando la plantilla, como decía antes, que prácticamente la hemos duplicado, realmente no es para desarrollar nosotros los proyectos, en ningún caso. De hecho, nuestra estrategia es que todo lo que sea desarrollo, hacerlo fuera. No hacemos desarrollo dentro de la Dirección General. Ese desarrollo lo contratamos a las empresas que van a ser más rápidas, tanto en agilidad para gestionar los recursos que se necesitan, como para actualizarse en cuanto al conocimiento de la tecnología. Realmente son mucho más rápidas que lo que es la Administración. Nosotros lo que tenemos es que tener personal elaborando los proyectos, gestionando los proyectos, entendiendo estratégicamente esos proyectos y entendiendo cómo esos proyectos afectan a los servicios o a la gestión de la Administración y de los servicios públicos. Y ese es el foco que hacemos con el equipo de personas que tenemos dentro de la Administración. Si pensamos en cómo puede apoyar la Administración al tejido TIC, pues yo creo que nuestra estrategia es, primero, tenemos que generar muchos proyectos. Si nosotros generamos muchos proyectos, vamos a necesitar proveedores que nos acompañen. Eso por un lado. Esos proveedores que nos acompañen, luego pueden ser asturianos. Sí, hay que competir. O no, hay que competir. Vale, y evidentemente podríamos entrar en el debate de si debería puntuar el que la empresa que se presenta a un concurso público de una administración regional le puntúe el que esté dentro de Asturias o esté cotizando dentro de Asturias. Yo tengo mi propia opinión, pero como está fuera de mi ámbito y no lo puedo cambiar, jugamos con esas reglas del juego, ¿no? Entonces, ¿qué es en lo que podemos influir? Podemos influir en que esas empresas, cuando vayan a competir, lo hagan en las mejores condiciones. No darles ninguna prebenda, ¿no? Pero sí que al menos, primero, conozcan bien a la Administración, sepan las reglas del juego, el campo de juego donde tiene que el proyecto. Entonces, le damos difusión, toda la que podemos, seguramente mejorable, pero desde luego tenemos las puertas abiertas. Cualquiera que nos quiera venir a preguntar sobre los proyectos que estamos haciendo, tiene las puertas abiertas y tratamos de darles toda clase de explicaciones de los proyectos que hacemos. Hacemos proyectos de GovTech, proyectos piloto. Hemos hecho ya en los últimos años 2 en justicia, otro en turismo, otro en medio rural y vamos a seguir haciéndolo. ¿De qué sirven esos? Realmente no son proyectos de mucho importe, pero primero sirven para que nosotros conozcamos el potencial de algunas de las empresas que hay en Asturias que de otra manera a lo mejor no éramos capaces de llegar, de que esas empresas también entiendan las dificultades que tiene trabajar con la Administración, conozcan los retos a los que nos estamos enfrentando, cuáles son los que más nos importan, y luego que darles también una referencia. Solvencia técnica. Solvencia técnica. Y no solo solvencia técnica, sino, oye, esta empresa en Asturias ha hecho un proyecto piloto, además intentamos que esos proyectos sean de carácter innovador, con lo cual que sea un proyecto significativo para que tú lo puedas ir contando, aunque sea de un importe pequeño y sea solo un pilotaje, es algo que tú puedas ir luego a Galicia, a Andalucía y puedas decir, oye, es que mira, en Asturias hemos hecho este pilotaje con éxito y para nosotros luego que esa sea también una prueba de algo, de una iniciativa de innovación que podamos llegar a escalar y decir, bueno, pues este pilotaje ha funcionado muy bien y ahora lo podemos escalar y desde luego esa empresa que ha hecho ese pilotaje estará en muy buenas condiciones de competir cuando hagamos esa licitación que lógicamente tiene que ser abierta. Yo creo que
si pensamos en otras regiones donde el tejido TIC pues, tiene empresas más grandes o ha tenido una explosión mayor que en Asturias, yo creo que en ningún caso viene derivado de que estén trabajando con la administración. La administración es un apoyo, pero teniendo en cuenta que las empresas hoy en día lo que tienen es que competir a nivel mundial, los proyectos de la administración son acotados territorialmente, ¿no? Yo creo que cuando vemos ejemplos de otras empresas TIC en otros territorios que han crecido mucho, muchas veces lo han hecho alrededor de otras grandes empresas de esa misma región, que han apostado por llevar de compañeros a empresas TIC cercanas. Creo que fue una de las cosas más votadas, luego lo revelaremos, ¿no? en la clausura de la jornada, pero creo que fue una de las cosas que salió con más votaciones. Claro, pero ya no solo dentro del propio ecosistema TIC, ¿no? Es decir, oye, pues las típicas multinacionales que hoy en día están en Asturias, con un montón de personal asturiano que tiene ganas de que salgan empresas en Asturias, porque es así. Pero ya no solo eso, de empresas que no necesariamente sean TIC, pero grandes empresas que se posicionan por todo el mundo, ingenierías o retail o lo que sea, y que se van acompañadas de empresas TIC de esa región con las que tienen cercanía y hacen que crezcan de manera acompasada, ¿no? Yo creo que esa es una oportunidad, con lo cual otra de las medidas que tiene que tener la Administración, que tiene que impulsar la Administración del Principado de Asturias, es apoyar ese crecimiento de esas empresas asturianas que puedan tener éxito fuera de Asturias también. Volvamos a la IA. Hace unos meses me preguntabas, oye, desde el clúster, ¿cuántas empresas asturianas hay trabajando en IA? ¿Recuerdas? Y bueno, tenemos nuestro CRM y ahí tenemos las fichas de cada uno de vosotros con vuestros servicios, lo que hacéis y tal. Y cuando te devolví la respuesta, hiciste una pregunta muy oportuna, ¿no? Que dijiste, bueno, ¿y cuántas tienen científicos de datos trabajando en la organización? Y tú, ¿cómo? Vale, la IA tiene sus niveles, ¿no? Tenemos, como digo yo, gente que conduce el coche como Fernando Alonso, gente que le sabe cambiar la rueda al coche y gente que diseña motores, ¿eh? Y fabricantes de motores en el mundo hay muy pocos, ¿eh? Entonces, cuando hablamos, no, esto tiene IA, como digo, IA está en el arroz con leche, ¿no? Bueno, a ver, vamos a poner un poco de seriedad al asunto, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, eso, que Asturias se postule como un gran generador de algoritmos y de modelos de IA, pues no es nuestra liga, pero sí es nuestra liga el uso correcto de esas herramientas para introducirlas en nuestros productos y nuestros servicios, ¿no? ¿Cómo ves Asturias en ese estado, en ese sitio? ¿Qué posibilidades ves a la región? Evidentemente nosotros sabemos que tenemos capacidad y que podemos estar ahí, pero va a ser una competición dura, una competición muy rápida, una competición en la que hay muchos players que están muy rápidamente generando productos muy atractivos. ¿Cómo nos ves ahí? ¿Cómo ves Asturias en la posibilidad de ese desarrollo de las aplicaciones de inteligencia artificial unidas a todo? ¿Cómo nos ves en ese ámbito, en el futuro de Asturias, ¿no? A corto plazo? Pues te lo decía antes, yo creo que hay un gran potencial todavía inconexo y todavía mucha incertidumbre. Yo creo que estamos un poco perdidos todavía, pero yo creo que no le pasa solo a Asturias, no es que sea consuelo, pero yo creo que no le pasa solo a Asturias, que todavía estamos entendiendo dónde está la oportunidad de la IA. Evidentemente, cualquier empresa, ya no del sector TIC, cualquier empresa de cualquier sector, tiene que estar empezando a usar IA y, lo que decía antes, conociéndola, para que hay muchos proyectos, y con el tema de los fondos europeos yo creo que todavía más si cabe, que se han hecho con IA porque había que hacer proyectos con IA, porque vendía hacer el proyecto con IA, pero realmente detrás de eso no hay una rentabilidad. Hay que entender para qué, pero desde luego que hay grandes oportunidades de mejora de cualquier empresa con el uso de la IA, y eso hay que apostar por ello. Y luego decías, bueno, Asturias no se va a posicionar como un gran desarrollador de modelos y tal. Yo creo que tenemos que conectar esos agentes que son realmente expertos en IA y que tienen potencial en el conocimiento y en el desarrollo de la IA, ser capaces de conectarlos
y ser ambiciosos. Creo que es un momento de oportunidad, Sí, sí. de cambiar el posicionamiento. Llevamos, yo creo que a la cola durante muchos años, llegando un poco después que otros a determinados niveles de desarrollo tecnológico y de impulso de momentos, ¿no? de desarrollo. Y ahora mismo es un punto en el que, en cierto modo, partimos del mismo nivel que otros muchos. Sí. Si somos capaces de conectar esos agentes de conocimiento y de potencial y somos ambiciosos, que yo creo que en Asturias llevamos muchos años pensando en pequeño, en que, bueno, eso no es para nosotros. Esto, sí, los gallegos igual sí, Madrid, los catalanes, los vascos, incluso los andaluces. Nosotros, bueno, vamos a hacer cosas... Yo creo que hay que, en algún momento, hay que pensar un poco a lo grande, arriesgar, invertir y siempre, evidentemente, con algo robusto. O sea, no es ir a la locura, venga, pues voy a invertir en IA, lo que sea, voy a... Sí, sí. No, hay que pensar un proyecto, razonarlo, pero ese proyecto no pensarlo en, bueno, para 50 pymes que tenemos aquí. No, para intentar ser líderes desde Asturias a un mercado global en el que estamos, ¿no? Y creo que tenemos capacidad para hacerlo. Es difícil, hay mucha competencia, pero no tenemos por qué estar peor posicionados que otros muchos y en muchos casos cuando sales te das cuenta de que tienes muchas más capacidades, ¿no? Y la pena es que nos damos cuenta después, ¿no? Cuando salimos fuera y decimos, pues ¿por qué no podíamos haber hecho esto nosotros ya desde Asturias, ¿no? Por eso ese cuarto pilar del clúster, ¿no? Sobre el que ya votasteis, ¿no? Sobre la IA, la ciberseguridad y los datos. En nuestro plan estratégico vamos a intentar hacer eso, intentar hacer desde el clúster de conector de todas esas capacidades y ver cómo podemos ser ambiciosos y ver cómo nos vamos haciendo a lo largo de estos próximos años actividades que permitan eso, ¿no? Intentar echar un poco de lubricante a toda esa situación y conectar capacidades. Vamos bien de tiempo, ¿no, César? Pues creo que tenemos un micro por ahí y si Javier se anima... Ahora viene lo difícil. En el sentido estratégico de inteligencia artificial necesitamos crear un plan si queremos que las cosas sucedan y creo que eso le corresponde al Principado, ¿no? No sé si eso ya está sobre la mesa o no está sobre la mesa, porque hay que analizar cuáles son las especificidades de Asturias, de las pymes sobre todo, y cómo vamos estratégicamente a acceder, tanto como usuarios como creadores, a esa inteligencia artificial. No creo que eso suceda solo, creo que por inercia no va a suceder y creo que sería el Principado quien debe crear esa estrategia. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que pasa es que no le quiero pisar intervenciones a Iván Aitor porque nosotros, digamos que Iván Aitor tiene las competencias, digamos, de la administración hacia afuera, a mí me toca más de la administración hacia adentro. En nuestro caso, el primer paso para esa estrategia fue el decreto. El decreto en sí mismo ya marca una estrategia de desarrollo de la IA dentro de los servicios públicos, pero aún así estamos en estos momentos elaborando un marco estratégico operativo de uso del desarrollo de la inteligencia artificial para servicios públicos, para la administración. Comparto contigo en el que estamos hablando hoy aquí de lo que puede ser la estrategia digital de Asturias para los próximos años, con unos foros, digamos, entre administración, empresas, universidad, etcétera. Y es verdad que la administración creo que tiene que asumir un liderazgo, pero a la vez que digo esto, y ya digo metiéndome un poco en competencias de otros, creo que forma parte también de la sociedad, de las empresas, el ser proactivo en buscar esa estrategia, ¿no? Y en participar, y en solicitarla, y en co-crear, ese término así tan de moda, esa estrategia, porque no podemos esperar que sea la administración la que nos haga de todo. La administración tiene que poner medios, tiene que ayudar, tiene que no impedir, no poner trabas, pero tiene que salir también de nosotros, de las empresas, el apostar, el invertir y el crear esas estrategias y el juntarnos. Y yo creo que iniciativas como la que plantea Enrique dentro del clúster pues, son un síntoma de una sociedad que se mueve, de una sociedad que progresa. El que ella, por sí misma, sea capaz de empezar a moverse y a generar proyectos de estrategia, y no solo detrás de la administración, ¿no? Que por supuesto juega un papel importantísimo, seguro. ¿Alguna pregunta más? Hay tiempo, para una o dos preguntas más, aprovechando que está aquí Javier Fernández y Enrique del clúster.
No. Tenemos más ganas de tomar el café y el bizcocho que, bueno, también podéis hablar allí con ellos, por supuesto. Muchas gracias. Vale. Enrique, Javier, muchísimas gracias por esta charla tan clara y enriquecedora. Gracias. Del camino que está trazando Asturias en materia de soberanía tecnológica e inteligencia artificial. Sin duda nos dejáis muchas ideas para reflexionar y también un mensaje, yo creo que muy claro, muy potente, que la transformación digital no se decreta, sino que se construye con estrategia, colaboración y visión a largo plazo. Y ahora, antes de continuar con el siguiente bloque de la mañana, os invitamos a tomar aquí un cafetín, ya está preparado. Será un buen momento para compartir impresiones, seguir compartiendo ideas y, por supuesto, hacer un poquito de networking, que también forma parte de este tercer encuentro Asturias Digital. En unos minutos retomaremos la jornada aquí mismo con el primer panel técnico del día relacionado y dedicado a la soberanía tecnológica y estrategia en IA, moderado por Roberto Fernández, CEO de Los de la IA, y con un grupo excepcional de expertos que nos ayudarán a entender cómo se traduce todo esto en proyectos reales y competitivos. Así que nos vemos en un ratito, disfruten del café, nos vemos aquí a las 11:30 y no vayáis muy lejos porque lo más práctico y lo más apasionante de la jornada está a punto de empezar. Gracias.